Muy bien. Querido Señor, en estos momentos estamos tan agradecidos de poder conocerte, tenerte a ti como nuestro Dios. Estamos agradecidos, Señor, que podemos presentarnos ante tu trono con confianza, no por nuestros propios méritos, sino, Señor, por Jesús, nuestro amado Salvador. Te agradecemos, Padre, que tú nos has adoptado como hijos, a pesar, Señor, de que hemos hecho todo lo opuesto a tu voluntad y, sin embargo, a través de tu gracia, Señor, has derramado tu amor sobre nosotros y nos has invitado a que lleguemos a ser partes de la familia celestial nuevamente. Querido Padre, en estos momentos nos acercamos ante ti para pedir que nos enseñes, que nos guíes a la verdad, que abras nuestros ojos, que podamos entender y que lo que aprendamos, Señor, sea de valor práctico para nuestra vida. Que podamos, Señor, crecer en entendimiento y así, Señor, nuestro carácter pueda también crecer en sabiduría y que podamos, Señor, reflejar tu imagen más nítidamente. Gracias, Señor. Háblanos, lo pedimos a través de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que se han unido. Estamos en el libro de Romanos, el capítulo 9. Y hoy vamos a estudiar una sección de este capítulo que es un poquito compleja y que ha dado origen a la doctrina de la, ¿cómo es la palabra que se usa? De la, no la elección, sino que de la predestinación. Vamos entonces, ya estudiamos parte del capítulo 9, me parece que terminamos en el versículo 8 ya. Muy bien, entonces comenzamos a ver en esos versículos previos que la elección que Dios hace es una elección basada en las promesas, que es la promesa lo que determina quién es parte del pueblo de Dios y quién no es. Entonces, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Isaac para demostrar aquello, que fue Isaac, no Ismael, el que recibió la elección, producto de que Isaac vino a través de la promesa. Y de la misma manera nosotros, si hemos de llegar a ser hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, herederos de Abraham, ocurre a través cuando nosotros nos aferramos a las promesas divinas. No es por obras, es por la fe en aquellas promesas que Dios nos ha dado. Es a través de aquellas promesas que toda la realidad del Evangelio llega a ser nuestra. Entonces, en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces ahí se encuentra la primera parte del argumento del apóstol Pablo, que son las promesas que cuentan, no las obras de la carne. No es por la carne. Los Israel, a pesar de que había un Israel de la carne, el verdadero Israel nunca ha sido el Israel de la carne, sino que el verdadero Israel siempre ha sido el Israel espiritual, el Israel que ha venido, que se ha aferrado a las promesas de Dios y han vivido por fe en aquellas promesas. Muy bien, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Él está citando Génesis, cuando aparece Dios a Abraham, que tenía 99 años, y le dice que al cabo del tiempo, en un año va a venir y Sara va a quedar embarazada. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido,
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Entonces aquí se está refiriendo él al caso de Jacob y Esaú, que Dios escogió a uno aparte del otro. Y dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces el apóstol aquí está refiriéndose al caso de Esaú, que de Jacob y Esaú. Esaú fue el primogénito, él nació primero, Jacob nació luego, eran mellizos, pero Esaú le correspondía la primogenitura, producto de que él nació primero, pero Dios le otorgó la primogenitura a Jacob. ¿Por qué? Porque él escogió a Jacob y dice que a Esaú lo aborreció. La palabra aborrecer ahí no es de odio, sino que es como un rechazo, pero es un rechazo. Y aquí es donde se pone el argumento un poquito complejo, porque Dios no está rechazando a Jacob, a Esaú, y aceptando a Jacob en forma arbitraria para ser el que recibe la primogenitura y por tanto es el que lleva las promesas del pacto, sino que Dios prevé el futuro, Él ve lo que va a ocurrir, Él ve antemano el carácter que se va a desarrollar en ambos hermanos. Y lo que Él está diciendo no es una arbitraria elección que pone en el camino a uno, en el camino de la perdición a uno, en el camino de la salvación a otro. Pero la elección aquí de Jacob es una elección basada en el conocimiento que Dios posee del futuro. Y él entonces escoge a Jacob porque era necesario que el que llevase las promesas y el pacto fuese una persona que iba a valorarlo. Si Dios le hubiese entregado el pacto y las promesas a Esaú, no habría habido salvación para la raza humana porque Esaú no estaba interesado. Entonces, nosotros vemos en la vida de ambos que ambos desarrollaron caracteres totalmente distintos. Jacob, cuando uno lee el espíritu de profecía, era una persona espiritual que le interesaba mucho ser el heredero espiritual de las promesas. A él no le importaban tanto las riquezas de la primogenitura. Él quería tener las bendiciones espirituales de la primogenitura. En el otro lado, Esaú, a él quería las bendiciones materiales, no le importaban las bendiciones espirituales de la primogenitura. Era un hombre que no le importaba de Dios, ¿cómo se llama? Desarrolló un carácter violento, un carácter fuerte, un carácter que se opuso a las promesas de Dios. Jacob en lo opuesto, él desarrolló un carácter tierno, un carácter compasivo, un carácter más en la imagen de Jesús. A pesar de que tenía deficiencias bastante fuertes, que lo llevó a engañar a su hermano y a su padre, y por lo cual tuvo que pagar duro, pero eventualmente, a través de las disciplinas de Dios y del fuego que Dios permitió que pasara por años, Jacob llegó a ser en la imagen de Jesús. Así que aquí vemos que la elección que Dios manifiesta en estas dos personas es una elección basada en su conocimiento, no es una elección arbitraria. Y esta elección no niega a Esaú la salvación, es simplemente una elección en la cual Dios escoge a uno para ser el heredero de las promesas y al otro lo rechaza en cuanto a ello, porque Dios ve que en el futuro Esaú no va a poder ser un heredero digno de aquellas promesas, que va a capacitarlo para asegurar que el Mesías llegue. Es algo importantísimo, así que Dios no lo deja eso al azar. Dios interviene, escoge a uno y al otro no permite que lleve la herencia espiritual.
Pero Esaú dice la hermana White de que en sus años ya avanzados, él volvió al Dios de sus padres y se entregó a él. Así que pareciese que Esaú murió en Cristo y fue salvo. Así que eso nos muestra de que la elección no es determinar a uno para salvación y al otro para perdición, sino que es para que cumplan una labor. Muy bien, sigamos. Ok, versículo 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Rechacé a Esaú para el papel de llevar adelante la primogenitura. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces, ¿hay injusticia en Dios que escoge a uno y deja al otro de lado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Dios no es injusto. Él nunca obra arbitrariamente, injustamente. Dios, cuando escoge, cuando obra para escoger, Él lo hace por su conocimiento justo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nunca lo hace por sentimientos. En el caso, por ejemplo, de los padres de Rebeca y Isaac, ellos tenían una relación muy humana con sus hijos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Entonces tenían favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos, pero hay ciertos momentos. Es lo mismo que cuando el Espíritu Santo otorga dones. Él otorga estos dones de acuerdo a las capacidades que se le han otorgado al ser humano. Y a uno se lo escoge pastor, al otro profesor, al otro profeta. Es de acuerdo a la manera que Dios escoge. Ahí está obrando Dios en esta misma manera. Escoge a unos para hacer unas labores, a otros para hacer otras labores. Y no es algo arbitrario. Es por lo que Dios puede ver de las maneras que sus hijos van a usar aquellos dones y las bendiciones que ellos van a hacer para el pueblo de Dios. Muy bien. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese versículo viene de cuando Moisés le pide a Dios que se muestre ante él. Y Dios le dice: yo te voy a hacer compadecer toda mi gloria. Y luego le dice: yo tendré misericordia al que tendré misericordia, y tendré, dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces aquí está en el contexto de lo que ocurre con Israel en el desierto, que han cometido a idolatría, han adorado al becerro, y Dios está en el proceso de divorciarse de Israel, y Moisés está en el proceso de tratar de traer de vuelta a Dios al campamento y que vaya con Israel a la tierra prometida. Entonces aquí Dios le manifiesta de que Él es el que manifiesta misericordia, compasión o castigo, que Él es el que escoge aquello, porque Él es el que sabe los corazones, Él es el que entiende. Pero aquella misericordia se manifiesta en cuanto a nuestras acciones, a nuestra elección, a lo que nosotros hacemos. Y luego dice el versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que es Dios el que manifiesta misericordia, porque la misericordia no es algo que se gana, además la misericordia es algo que se recibe. Pero en el contexto de esto, Dios manifestó misericordia con los levitas. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Y manifestó castigo porque ellos, con los que no se arrepintieron.
Entonces la misericordia divina se manifiesta de acuerdo a la respuesta del corazón humano a la gracia que Dios ofrece. La gracia es manifestada a todo ser humano, es otorgada a todo ser humano, pero que vamos a recibir misericordia o justicia depende de la manera que nosotros respondemos a aquella gracia. Entonces, nuevamente, la intervención, la realidad de la respuesta humana. Nosotros no nos ganamos la misericordia, pero recibimos misericordia si respondemos a la gracia que Dios nos ofrece. Porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces es importante ver la labor que Faraón cumplió. Dios podría haber puesto, dice la hermana de White, a un faraón en el trono que hubiese sido misericordioso y que hubiese soltado a Israel más fácil. Pero Dios permitió que este faraón, que era contumaz, duro de corazón, llevado a su idea, orgulloso, estuviese sentado en el trono. ¿Por qué permitió eso Dios? Dice aquí, dice el versículo 17, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Entonces Dios permite que este faraón llegue al trono, que haga sufrir a Israel, para que cuando Israel salga de la tierra de Egipto, ellos valoren lo que Dios ha hecho por ellos, que odien la idolatría y a la misma vez que Dios en este hombre muestre su poder y su carácter a todo el mundo pagano. Entonces, Faraón cumplió una labor. Dios lo puso, Dios es Dios, Él tiene el derecho a hacer lo que hizo. Él es, ¿cómo se llama? Soberano. Entonces, escoge a Faraón, a este Faraón, es Dios el que pone y saca reyes, de acuerdo a su plan, de acuerdo a sus designios, de acuerdo a lo que Él ve. Entonces, Él permitió que esto ocurriese. Hay muchas otras cosas que juegan la labor de esto, por supuesto, los pecados de la nación, que Dios a veces permite a cabezas que vengan que sean puestas en poder, producto de la malignidad de las naciones que han caído, han rechazado el amor de Dios, han rechazado su gobierno. Entonces Dios permite, así como permitió Dios que se pusiera Esaú, producto de cuán contumaz fue Israel, Dios les permitió y él escogió a Esaú, un Dios que hizo sufrir, un rey que hizo sufrir mucho a Israel y que se opuso a los planes de Dios y eventualmente fue rechazado. Entonces, de la misma manera, Dios escogió a Faraón para enseñarle lecciones a Israel y también producto de la maldad de Egipto. Dios es el que pone, Dios es el que determina los designios. Y esto a nosotros a veces nos causa duda, nos hace sentir incómodos. Pero hemos de ver que si Dios no lo hiciese, que si Dios no obrase, entonces el desorden y el pecado aumentaría de tal manera que sería imposible corregirlo. Dios, que es soberano, Él es el que gobierna el destino de cada alma, el que gobierna el destino de las naciones, el que obra para el bien de todos. Él no obra para ¿cómo se llama? Nuestra destrucción, Él obra para nuestra salvación. Y en todo Él obra para aquello. Entonces, está el asunto de que Dios, dice la Biblia, que Dios endureció el corazón de Faraón. La hermana de White dice de que Dios no obró en forma milagrosa para endurecer el corazón de Faraón. Fueron los eventos que Dios permitió, que Dios trajo sobre Egipto, que causó el endurecimiento del corazón de Faraón. Y de esa manera se dice que Dios lo endureció, porque fue Dios el que causó aquellos eventos, las plagas.
Y en respuesta a aquellas plagas, Faraón endureció su corazón. Faraón rechazó el llamado divino. Dios llamó a Faraón a través de Moisés, lo llamó al arrepentimiento, lo llamó, y hubo momentos que Faraón estuvo cerca de reconocer al Dios del cielo y arrepentirse, pero luego nuevamente endureció su corazón. De la misma manera que tú y yo, Dios nos ofrece la oportunidad del arrepentimiento, nos ofrece, nos llama, y muchas veces nos llama a través de eventos difíciles, nos permite pasar por dolor, por enfermedad, por pérdida de trabajo, por pérdida de relaciones. Nuestra vida es, como se llama, llega al punto de ser destruida. Dios está llamando. Y si tú endureces tu corazón, se podría decir que Dios endureció tu corazón, porque Dios permitió aquellos eventos que llevaron a endurecer tu corazón, pero Dios lo estaba haciendo para llamarte al arrepentimiento, pero tú escogiste ¿cómo se llama? El ir por tu propio camino. Es por eso que si uno lee el Éxodo, tú vas a ver que hay veces que dice que Dios endureció el corazón, y hay otras veces que dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, Dios deseaba la salvación de Faraón. Lo puso ahí en su trono por varias razones. La principal, para mostrar su poder, pero a la misma vez para darle la oportunidad a Faraón que se arrepintiese. Faraón no se arrepiente, entonces Dios tiene, como Dios tiene, es tan amplio que Dios dice, bueno, entonces yo le endurecí el corazón, porque Dios permitió los eventos que llevaron al endurecimiento del corazón de Faraón. Ahora, si Dios lo hiciese en forma arbitraria, que eso es el apóstol Pablo está presentando un ejemplo extremo aquí, para que nosotros entendamos que Dios es Señor, que Dios es soberano, que Él tiene derecho a hacer lo que Él desea. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene el bien en su mente. Dios no es un Dios injusto. Él obra con misericordia, Él obra con amor. Entonces, si Él quiere escoger a uno para darle una labor y rechazar a otro, Dios como Dios tiene la libertad de hacerlo. Si Él escoge a un rey para ponerlo en su trono, Dios tiene el derecho de hacerlo porque Él es Dios y siempre obra en favor de sus hijos. Ahora, si Dios en forma arbitraria endurece el corazón de uno, Dios tiene el derecho de hacerlo porque Él es soberano. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, a pesar de que en la gran mayoría de los casos Dios no obra de esa manera. Si Dios obrase de esa manera, no lo podemos acusar de injusticia. Y eso es lo que el apóstol sigue diciendo luego. Dice, versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, ¿por qué inculpa al que resistió su voluntad? Es un argumento, como se llama, es una manera de pensar racional. Entonces aquí el apóstol Pablo, en vez de explicar eso, él dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces aquí el apóstol Pablo toma, en vez de explicar el por qué Dios obra de esa manera, el apóstol Pablo desea que nosotros nos sometamos a la soberanidad divina. Y que a pesar de que no entendamos lo que Dios hace, nosotros no lo acusemos a Él de injusticia o de obrar arbitrariamente para favorecer a unos, porque Dios tiene favoritos y rechaza a otros. No, Dios no obra de esa manera, porque luego el apóstol Pablo va a mostrar cómo luego Dios escoge a los gentiles, a pesar de que rechaza a Israel, que era la nación escogida. Entonces, pero hemos de aprender a someternos y dejar que Dios sea Dios. No hemos tratar de explicar todas las acciones divinas. Sabemos de que Dios no obra arbitrariamente para nuestra salvación, que a todo ser humano le da las mismas oportunidades y que permite Dios que pasemos por circunstancias que nos van a traer ya sea
el someternos o endurecernos. Y esa es la realidad de todo ser humano. Cuando tú presentas el evangelio a un ser humano y el ser humano abre su corazón y acepta el evangelio, va a ser salvo. El mismo evangelio va a causar el endurecimiento del corazón de otros, de los que lo rechazan. Es el evangelio, el mismo evangelio de amor, que para unos abren su corazón y se someten con tanta felicidad y aceptan a Jesús como Salvador y son transformados y hechos hijos de Dios. Ese mismo evangelio lleva a otros seres humanos a cerrar su corazón, endurecerse y perderse eternamente. Entonces ahí se encuentra lo que el apóstol está diciendo. El apóstol lo presenta de forma bien derecha. Dice, es Dios el que los endurece y Dios a unos los endurece y a otros no. Y él presenta este argumento en forma tan clara así para que tú y yo aprendamos a someternos a la voluntad divina y no tratamos de imponer nuestra voluntad a la manera de accionar de Dios. Tú y yo somos el barro, Dios es el alfarero. Dios es el que sabe y obra sabiamente, con todo conocimiento, conociendo el fin desde el principio. Así que hemos de aprender a someternos a los designios de Dios en nuestra propia vida. Muy bien, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí se encuentra el conocimiento de Dios, el conocimiento eterno. A pesar de que Dios conoce los que se van a perder, y aquí se los habla como que Él los preparó. Él los conoce. Él conoce todo el que se va a salvar y todo el que se va a perder. Y sin embargo dice que Dios ha obrado con paciencia extrema con aquellos que se van a perder. Les ha dado oportunidades, los ha llamado al arrepentimiento, les ha dado su espíritu. Porque Dios, en cierto modo, Él no obra de acuerdo a su preconocimiento. Dios obra con nosotros, se relaciona con nosotros como que Él no conociese el futuro. Él te trata de como que no supiese cómo vas a reaccionar tú. Y te da las oportunidades para que seas salvo. Te brinda todo lo que tú necesitas para tu salvación. Eres tú el que forja tu destino y Dios conoce eso. Bueno, entonces estamos en este aspecto complejo de la relación de Dios con los hombres. A Dios escoge a algunos para ponerlos en ciertas posiciones, en ciertas situaciones, como reyes en el caso del faraón. Nosotros no entendemos todo lo que Dios tiene que escoger y cómo hacerlo. Una cosa sabemos, que Dios no obra injustamente ni arbitrariamente para que nos salvemos o nos perdamos. Pero Dios como Dios sigue siendo el Dios de este mundo y Él es el que escoge y pone y hace cosas. Por ejemplo, escoge a Jacob para que sea el primogénito, para llevar las bendiciones espirituales. En eso rechaza a Esaú, porque sabe que Esaú no va a poder cumplir esa labor. Es lo mismo. ¿Por qué es que Dios escoge a unos para ser profetas y a otros no? ¿Por qué es que Dios escoge a uno para ser pastores y a otros no? Dios es el que escoge, es el Espíritu Santo el que escoge, porque Él sabe. Y nosotros en eso hemos simplemente de confiar a Dios. Es decir, los líderes que están en la iglesia, Dios ha permitido que estén como líderes en la iglesia. Él es el soberano. Y hemos nosotros de relacionarnos con ellos de acuerdo a aquello, de acuerdo a aquella realidad. No desanimarnos, no creer de que se le escapó la iglesia de las manos a Dios. Nada se le escapa a Dios de sus manos. El que está en el poder en tu país, Dios lo permitió. Y entonces hay que esperar que Dios obre. Por alguna razón lo permitió. Dios permitió que Hitler estuviera en poder. ¿Por qué fue que Dios tiene sus razones? Tú y yo no necesitamos entenderlo para confiar en Dios. Como un bebé se relaciona con los padres.
sin entender lo que ellos hacen. Porque las acciones de los padres son incomprensibles para un bebé. De la misma manera, muchas veces las acciones divinas son incomprensibles para nosotros y tú y yo no necesitamos una explicación. Dios es Dios y hemos de dejar que Él sea Dios y que Él obre de acuerdo a lo que Él ve en sus designios. ¿Por qué? Una cosa está segura, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La cruz prueba eso. Así que basta como nosotros como barro, dejemos que Dios obre con sus manos la parte que nosotros hemos de cumplir. Él nos va a hacer, ¿cómo se llama? Vasos de acuerdo a su voluntad. Muy bien, sigamos. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, y aquí y ahora cambia el argumento. Ya el apóstol Pablo ha hablado de la elección, ahora cambia el argumento y comienza a hablar de los gentiles, que ellos también han sido llamados por Dios. Y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí cambia la elección. Dios había escogido a Israel y rechazado en cierto modo a los gentiles, pero no rechazado de la salvación, sino que rechazados del pacto. Ahora Dios va a llamar a los gentiles y rechaza a Israel. ¿Por qué? El apóstol Pablo y ahí se ve la base de la elección. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Quiero que mantengan eso del remanente. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Todo el capítulo está hablando de Israel, y el apóstol Pablo está tratando de explicar por qué es de que Israel pareciese haber sido rechazado. La hermana White dice que Israel no fue rechazado. La nación fue rechazada. Pero el Israel verdadero, que es el Israel espiritual, el remanente que el apóstol Pablo está hablando, la descendencia que quedó, que Dios dejó, ese siempre ha sido el Israel verdadero. Aquellos que se relacionan con Dios a través del pacto de una manera espiritual. Ese Israel nunca es rechazado. Y los gentiles son invitados a llegar a ser parte de ese Israel. Y si ellos se relacionan con Dios a través de las promesas en forma espiritual, llegan a ser parte del Israel espiritual, que siempre ha sido con el cual Dios se ha relacionado. Y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos al Israel carnal, idólatra, rebelde, pero hay hijos de Dios que están ahí. Lo vemos cuando se van a Babilonia. Daniel es parte del Israel espiritual, sus 3 amigos son parte del Israel espiritual, Ezequiel, Jeremías son parte del Israel espiritual, son el remanente que queda fiel. Y ahí hay un gran grupo de ellos que eran el Israel espiritual. Entonces, a través de ellos es el que sigue las promesas y las bendiciones. De la misma manera, ese Israel nunca acaba. Ese es el Israel que Dios tiene. Ese es el árbol que va a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 10, en el cual los gentiles han sido injertados. Ese es el Israel. Aquí Dios no nos está diciendo que todo el Israel como nación va a volver a ser escogido. No, Dios se está refiriendo al remanente, al Israel espiritual, el que se relaciona con Dios de acuerdo a las promesas y de acuerdo a una relación espiritual. Muy bien, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia.
es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces aquí se ve el producto de la elección. Se fijan que el apóstol Pablo ahora nos está mostrando el otro lado de la moneda. En un lado nos muestra que Dios es el que escoge. En el otro lado de la moneda nos muestra cómo nosotros nos forjamos esa elección. Los gentiles son escogidos. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan a las promesas por fe y son justificados y son aceptos por Dios. Los israelitas que habían sido escogidos son rechazados. ¿Por qué? Porque ellos se relacionan con las promesas, no como promesas, sino se relacionan a través de las obras de la ley y por lo tanto son rechazados, porque la aceptación es por fe, no por obras. Entonces, ¿se fijan los dos aspectos de la elección? En un lado Dios es el que escoge, pero en el otro lado nosotros nos forjamos aquella elección de acuerdo a cómo nos relacionamos con Dios y con sus promesas. Versículo 32, ¿por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces no es por obras, no es por el que corre, ni el que salta, ni el que hace las malabares más maravillosos que Dios dice, entonces yo lo escojo por eso. No. La ley de la elección está basada en la manera que nosotros nos relacionamos con las promesas de Dios. Por fe o por obras. Así que, y la piedra de tropiezo es Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Vemos al joven rico como ejemplo. Él viene ante Cristo y él se relaciona con Jesús por obras. Le dice, todas aquellas cosas yo las he hecho desde pequeño. Ahí se encuentra su confianza, sus obras. Y luego Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y luego ven, sigue, tomando tu cruz, sígueme. Ahí se encuentra. Así es que el muchacho se va a relacionar con Jesús por fe. Y él rechaza aquella invitación. Entonces es rechazado. Porque rechaza a Cristo, que es la piedra de tropiezo. Él no amó a Jesús suficientemente para abandonarse a sí mismo y relacionarse con Cristo por fe, no por obras. Entonces es rechazado. Porque la elección tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del conocimiento divino. Él sabe quién va a ser perdido y quién va a ser salvo. Y tiene luego el aspecto voluntario de uno, que Dios no manipula ni gobierna de cómo nosotros nos relacionamos con las promesas de Dios. Al que reacciona por fe, el corazón se abre, las promesas son de ellos. El que reacciona por obras, con la carne, su corazón se va a endurecer y le va a ocurrir como Israel. Eventualmente son rechazados. Muy bien, lo dejamos ahí y hacemos la próxima semana el capítulo 10. Comenzamos con el capítulo 10. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor. Adelante. Ya, Gustavo, dale. Pastor, en relación a lo que usted dice, que Jesús ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. El otro día estábamos hablando cuando Dios cuando dicen que se empezó a juzgar primero por los muertos, va a llegar un momento en que se va a terminar con los muertos y se va a empezar con los vivos. La primera persona que es juzgada viva, ¿tiene posibilidades después en caso de que se pierda como ladrón en la cruz de ser salvo, o ya fue juzgado y ya chao? Una vez que fue juzgado, quedó sellado. Ya sellado para vida eterna o muerte eterna. Su vida es juzgada hasta ese punto. Y entonces, supongamos que esa persona piensa que va a ser salva y vive 15, 20 años
No, es que no va a ser 15, 20 años. Cuando comienza el juicio de los vivos es unos meses hasta que se acaba el tiempo de gracia. Así que es un procedimiento muy rápido. Un par eso, de años a lo o mejor, sea pero que no es 15, toda- 20 años. No. todavía está con los muertos, entonces. ¿Cómo Todavía es está posible? juzgando a las personas que murieron. Claro, A ningún todavía está vivo. el juicio de los muertos todavía está. Ok. Pero no vamos, cuando comience el juicio de los vivos no vamos a saber lo que ocurre. Dios va a juzgar la vida por lo que fue ahí y Dios es el que manifiesta el juicio. El que guía el juicio, los que determinan son los ángeles y las inteligencias celestiales. El juicio es en favor de ellos, no en favor de Dios y Jesús. Ellos saben, son las inteligencias celestiales, los ángeles, los otros seres creados, que ellos necesitan el juicio. Sí. Entonces, claro, cuando comienza el juicio de los vivos, comienza el sellamiento a la misma vez, se derrama el Espíritu Santo, comienza el sellamiento y los que van siendo pasados por el juicio, ya su caso queda sellado. Y para nosotros podría ser el tiempo de la angustia de Jacob, porque no vamos a estar, No. todavía no. El tiempo de la angustia de Jacob ocurre luego que se acabó la gracia. Ya el juicio terminó. El tiempo de la angustia de Jacob es el tiempo que pasan los sellados. Los 144,000 pasan por el tiempo de la angustia de Jacob, que va a eliminar de ellos los últimos vestigios que quedan en ellos de confianza en el mundo. ¿Sabe que el miércoles pasado en el culto de oración, un pastor comentó que va a haber 3 tipos de tiempo de angustia? En relación al librito que escribió el pastor Fernando Chay, él dice que va a haber 3 tipos de angustia, tiempo de angustia. Uno va a ser para todo el mundo, otro va a ser para el pueblo de Dios y otro va a ser para los que, como usted recién bien dijo, los 144,000. Bueno, no. La angustia, el tiempo de angustia va del tiempo de angustia previo y crece al tiempo de gran angustia que el mundo no ha conocido. Y eso es para todos. Todos pasan por ello. El pueblo de Dios va a ser sustentado durante ese tiempo, tanto que el sol no lo va a quemar, no van a recibir las plagas y eso. Pero el tiempo de Dios, el pueblo de Dios pasa por el tiempo de angustia de Jacob. Es un tiempo, para ellos esa es la gran angustia. Es el momento más difícil espiritualmente, es una angustia espiritual, no una angustia física. Y para el pueblo de Dios, antes que se cierre la gracia y desde luego de ello está la gran persecución que viene, ¿no? La pena de muerte, el que no vamos a poder comprar ni vender, lo vamos a perder todo, el mundo entero va a estar en contra de nosotros. Entonces, la angustia para el mundo es la angustia de las guerras, las catástrofes, las catástrofes naturales, Sufrimiento. la caída económica, todo aquel sufrimiento. Para el pueblo de Dios, la angustia va a ser mayormente el de la persecución, el rechazo, todas aquellas cosas. Todo esto está incluido en el tiempo de angustia previo y el tiempo de gran angustia. Todo eso está resumido en aquello. Ok, gracias. Diego, tú tienes la mano arriba. Sí, pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Pastor, una pregunta. A mí me quedé pensando en el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Pastor, con lo que está pasando en la iglesia hoy, con los liberales y los conservadores, ¿todavía no sé qué es que no comprenden todavía el evangelio? ¿No pueden entenderlo? Mira, en el asunto cuando nosotros vemos a Israel, en el tiempo de Jesús, Israel estaba dividido en dos grandes partidos, los liberales y los conservadores. Y vemos de que para deshacerse de Cristo, se unieron los liberales y los conservadores. Porque en ambos lados
El que uno sea conservador no es necesariamente que uno está convertido, o que uno sea liberal no necesariamente está convertido. La verdadera religión de Cristo es una religión del corazón, donde hay una sumisión total a Jesús. Y el que está realmente convertido le parece conservador al liberal y liberal al conservador. Por eso a Jesús lo odiaron ambos partidos, porque para el liberal él era extremadamente conservador, pero para el conservador él era extremadamente liberal. Entonces, ¿por qué? Porque el que está convertido es obediente, 100% obediencia, pero su obediencia no es como la obediencia del conservador. Es una obediencia de amor, es una entrega total, hay dulzura. Pero a la misma vez que él es obediente, él es una persona muy misericordiosa, llena de amor, compasivo, sabio. No obra con la ejecución que obra un conservador, y no es permisivo como es el liberal. Se ve en el caso de la mujer que es traída a Jesús, la prostituta. Jesús la defiende, pero no le condona el amor, no le condona su pecado. Le da salvación, la perdona, la trata compasivamente, pero al final le dice, vete y no peques más. Entonces, el conservador viene y quiere que la mujer sea justiciada y sea tratada como basura. Jesús no trata al ser humano de esta manera. En ese sentido, él es liberal, porque el liberal es el que cierra los ojos al pecado y dice, bueno, no importa. Jesús parecía ser así por su misericordia, por su ternura al pecador, por su paciencia con el pecador. Parecía ser liberal, pero no lo es porque él no excusa el pecado. Él le dice a la mujer, vete y no peques más. Él le da el poder a la mujer para que no peque más. Entonces, para el conservador, Jesús es liberal, pero para el liberal, Jesús es conservador porque Jesús acusa el pecado, habla del pecado, no lo excusa. ¿Entiendes? Entonces, por eso Jesús fue odiado por ambos partidos. Así que el que no, algunos hermanos creen que el ser conservador te asegura algo, no te asegura nada. Si tú eres conservador con un espíritu legalista, no te asegura nada, te vas a perder tanto como el hermano que es liberal. Entonces, tristemente, Satanás nos pone como enemigos los unos de los otros. Cuando hemos de aprender a amarnos, hemos de aprender a hablar, llevarnos los unos con los otros y dejar que Dios juzgue. No aceptar lo malo, pero amar a los hermanos. Que es difícil para el conservador, es muy difícil hacer eso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? De nada. María Isabel. Hola, pastor, buenas noches por acá. Pastor, Buenas. dos cosas que yo la encuentro peligrosa porque de repente los hermanos confunden, que el conocimiento que tiene Dios del pecador y no pecador lo pueden confundir con la predestinación. Es decir, en eso siempre hay que tener cuidado. Yo he escuchado incluso en nuestra congregación gente que tiene ese pensamiento de que en cierto modo existe la predestinación, aun cuando se nos dice Claro. que no. Y lo otro era en relación a lo que planteaba Gustavo en una parte, el riesgo que corren las personas de seguir esperando los sucesos, corren el gran riesgo de que llegue el momento del juicio de los vivos y no queden sellados. Corren el gran riesgo porque siempre me encuentro con hermanos que están esperando la ley dominical, están esperando una serie de acontecimientos, como que para ahí nos pongamos todos en filita, nos vamos a reconciliar con Dios y vamos a hacer las cosas bien para quedar listos, selladitos. Creo caso que es tremendamente peligroso porque no sé, de acuerdo a lo que estaban en grupos y en estudios, el tiempo del fin, los acontecimientos van a ser tan rápido y tan acelerado que las personas, si no hay una preparación realmente previa antes de, no
no, le va a pasar el gran chasco al pueblo adventista. Y Claro, yo le es con- recordaba como, sí, como el caso histórico, por ejemplo, la generación nuestra, se recuerdan cuando cayó el muro de Berlín y a los pocos años después cayó la Unión Soviética. Muchos decían, pero esto no puede suceder. ¿Por qué sucedió tan rápido? Pasamos de la Guerra Fría a una potencia mundial y a muchos se les cayó los paradigmas y todo. Entonces, la historia humana ha demostrado a veces que los acontecimientos pueden suceder tan rápido que a ti te pillan totalmente desprevenido, y ese es el riesgo que corremos nosotros al no tener una consagración diaria. Claro, gracias hermana María, muy buena acotación. Y eso está ilustrado en la historia de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sabias, las 5 fatuas. Cuando se despiertan todas, las 5 fatuas se despiertan, pero es demasiado tarde, no están listas, no tienen lo necesario, que es aceite en sus lámparas. Y ellas van a pedirle a las que tienen la experiencia, pero ellas no la pueden compartir porque el carácter no se comparte, dice la hermana Guay. La experiencia cristiana no es algo que tú puedas dársela como paquete a otro. Así que ellas se despiertan, viene el gran reavivamiento y ellas se dan cuenta que las cosas están por cumplirse, pero se encuentran totalmente desamparadas y se pierden. Van a comprar el aceite a los que lo venden, que es ejemplo del hecho del movimiento carismático, que ellos venden el aceite al Espíritu Santo. Van allá, van a recibir una forma de Espíritu Santo, un reavivamiento, pero Jesús les dice, yo no los conozco. Ahí se encuentra el gran, porque para los que han tenido luz, para los que han conocido la verdad, la preparación ha de ser diaria, momento a momento. Ahora hemos de vencer el pecado, ahora hemos de desarrollar un carácter a Cristo. No hemos de dejar esta preparación para mañana, porque cuando lleguen los momentos últimos, va a ser tan rápido que no va a haber tiempo para prepararse. Va a ser demasiado rápido. Dios le va a dar ese tiempo a aquellos que vienen de Babilonia. Ellos no han tenido las oportunidades que nosotros tenemos. Ellos van a salir y Dios les va a derramar su espíritu y van a ser preparados. Pero nosotros, nuestra experiencia es distinta porque nosotros hemos tenido tiempo, hemos tenido luz, hemos tenido muchas oportunidades. Muy bien, terminemos aquí, hermanos. Gracias por haberse unido. Tuvimos una linda reunión hoy. Que el Señor nos bendiga. Oremos y terminamos. Padre eterno, gracias por habernos permitido estar juntos esta mañana. Para mí, tarde, noche, ya para mis hermanos en distintos lugares. Queremos pedir, Padre, que nos enseñes a someternos a tu autoridad, a tu capacidad de escoger, de ver lo que es mejor para nosotros. Al permitirte que tú seas, Señor, el que nos guíes por la vida y que a través de tus designios maravillosos escojas, Señor, en nuestra vida lo que es mejor. Y Padre, enséñanos a someternos a tu sabiduría, al saber de que cuando tú pones y sacas líderes, ya sea dentro de la iglesia o en los gobiernos del mundo, que tú estás haciendo, obrando con justicia y sabiduría que nosotros no poseemos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu espíritu y que podamos caminar contigo de acuerdo a tu preciosa voluntad, Señor, amándote de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.